filosofía, tan solo por el valor estético que conservan las mismas obras. Leer, por ejemplo, Historia a través, México a través de los siglos de Ignacio Manuel Altamirano, Benito Juárez, Vida y obra de Justo Sierra, Breve Historia de México de José Vasconcelos, conservan en sí mismo un valor estético, literario, que como mexicanos nos otorga una identidad, nos hace parte de un pasado en común, que al final de cuentas nos permite entender que más allá de las diferencias coyunturales del presente, nos hermana una historia que nos hace conocedores de qué es lo que significa ser mexicanos. En segundo lugar, el valor de la filosofía, ya lo decía Giovanni Fígaro de la Mirándola en su texto La dignidad del hombre, que precisamente el ser capaz de reflexionar sobre estas grandes preguntas de la humanidad, qué es el ser, cuál es la finalidad de una vida, hacia dónde nos proyectamos como seres humanos, nos hacen reflexionar sobre el tiempo en el cual vivimos y entender que nuestra vida tiene una trascendencia. Yo no concibo a un individuo que no tenga tanto una noción, una conciencia de ser un sujeto histórico, como a la vez la capacidad reflexiva de preguntarse sobre su tiempo, sobre las cuestiones de la modernidad, del pasado. El poder tener filosofía e historia logra este efecto en los estudiantes. Andrés Oppenheimer, en su libro Basta de historias, critica que los planes de estudio de las universidades y de los institutos de educación básica siguen hablando de figuras que ya murieron. Educamos a nuestros niños para que hablen de Juárez, de Madero, de Zapata, de Hidalgo, pero no educamos a nuestros niños para que puedan emprender un negocio y dejar de ser empleados y obreros y pasen a ser empleadores y empresarios. Esa es la realidad de un país como México, que sigue viviendo su historia de bronce, que sigue anquilosada en su pasado, que sigue recordando los ancestros y a los abuelos y tiene muy poca visión hacia el futuro. Y es que ese es el México que quiere el gobierno que tengan nuestros niños. Un México donde la gente esté recluida en lo que pasó hace muchos años, en que vivamos de nuestros héroes que ya murieron, en que celebremos las efemérides con esqueletos y vestigios de personas que no existen y nos preocupemos muy poco en generar nuevos héroes. Nuevos héroes que están revolucionando la ciencia y la tecnología en las primeras universidades del mundo. Nuevos héroes que como empresarios están empleando a más de 100,000 millones, a más de 100,000 personas y 100,000 mexicanos en nuestro país. Y nuevos héroes que tienen nombre y apellido, pero que no caben en los libros de historia, porque esos libros de historia son los que sirven y también junto con la filosofía para manipular a nuestra sociedad. Me parece que lo que quiere el gobierno es precisamente eso, que carezcamos de una noción histórica, que nos olvidemos del pasado, que nos perdamos en un presente en el cual se nos olvida las causas históricas que se defendieron por tanto tiempo y se nos olvida también que tenemos un devenir en el que nosotros somos responsables de las acciones del pasado y nos debemos a ellas. Vamos, bien lo decía Octavio Paz, si nosotros analizamos, por ejemplo, la tradición del centralismo que tiene nuestro gobierno, podemos ubicarlo tanto en la tradición hispano-árabe como en el centralismo azteca. El no comprender que el pasado sigue teniendo un impacto en el presente nos hace olvidarnos de lo que fuimos. Contrásteme Oppenheimer con Nietzsche, con Aristóteles, con Platón. ¿Quién puede ofrecer más ideas al presente sino aquellos clásicos que tocaron temas universales que hoy, mañana y siempre seguirán siendo una temporalidad en el ser humano? Porque el preguntarnos cuál es la finalidad de nuestra vida me parece que no es un asunto del ayer, y precisamente en estos tiempos de modernidad donde lo único que importa es producir, lo único que importa es satisfacer al mercado, crear mano de obra calificada, se les olvida cosas tan importantes como qué es el amor, qué es la libertad, qué es la justicia. Eso es lo que quieren nuestros políticos, mano de obra calificada, que lo único que puedan hacer es generar Producto Interno Bruto, valor agregado. Y sin embargo, por eso nosotros tenemos que seguir luchando porque las humanidades, la filosofía y la historia permanezcan en los planos de estudio, no como un pasado anquilosado, sino como un presente reflexivo que nos permite determinar como sujetos históricos qué es lo que somos. Muy probablemente si Aristóteles hubiera vivido en el siglo XXI, hubiese eliminado el párrafo tercero del libro cuarto de su retórica, pues cuando habla del género judicial, de los diferentes géneros retóricos, olvida los medios de prueba y la tecnología que se puede utilizar hoy en día para suplantar la teatralidad que él defendía en su libro.
Si Nietzsche hubiera vivido en nuestros días, probablemente con el uso del internet y las nuevas tecnologías de la información, le hubiera dado un vuelco distinto al anticristo. Y así, muchos teóricos y muchos filósofos que no son de nuestro tiempo, no se pueden utilizar para defender y para explicar lo que pasa hoy en día. No se puede explicar lo que fundamentalmente podría defender Montesquieu, puesto que no tuvo Twitter o utilizó alguna red social para explicar en 140 caracteres cómo en un país como Egipto pudieron derrocar a un gobierno. La teoría de la democracia de Rousseau no podría servir en el siglo XXI porque no se hubiera podido explicar cómo a través de las redes sociales el Yo Soy 132 pudo sentar a los candidatos a la presidencia de un país. Compañero, me parece sumamente lamentable que hable de conciencia histórica y conciencia social, puesto que Emiliano Zapata o Lázaro Cárdenas no hubieran tenido cabida en su teoría y en su momento histórico, puesto que no entienden la dinámica del capital hoy en día y lo importante que es la competencia y el emprendedurismo. Vivieron otro tiempo, es un buen recuerdo, pero hoy hay que mirar hacia adelante. Me parece que si Aristóteles viviera, porque sigue vigente en nuestros textos como en la política, en la facultad donde yo estudio, nos haría reflexionar precisamente sobre la situación de nuestro presente. Si nosotros siguiéramos estudiando como lo hacemos a Rousseau, podríamos ver el impacto que tuvieron sus ideas en los derechos universales del hombre, de Montesquieu, en la división de poderes, que aún se conserva en la mayoría de los gobiernos occidentales. Me parece que hay ideas que, si bien es cierto, van transformándose a lo largo del tiempo y teorías más recientes pueden explicar el presente, terminan siendo el trasfondo de lo que es el momento en el que vivimos. Lo que nos permite comprender el pasado y la filosofía son las preguntas universales y las construcciones históricas que siguen teniendo un impacto en el presente. Ahora, yo no concibo una nación que pueda tener mayor capital social, es decir, que pueda identificarse como miembros de una comunidad, tener lazos de solidaridad, si no encuentran un pasado en común. Si nosotros no logramos, como decía Santillana, aprender del pasado para no repetir los mismos errores en nuestro presente, vamos a acabar, si es que usted ha leído Nietzsche, me parece que sí, en un eterno retorno, acabando siempre y repitiendo lo que se cometió ayer, porque no somos capaces de aprender de los errores del pasado. El zapatismo sigue tan vigente como vigente es la lucha del EZLN, porque los símbolos, como usted habrá leído en Hegel, en la historia que se repite de manera cíclica, vuelven a volcarse en nuestra historia, y como si usted ha leído el 18 Brumario de Marx, se repite una vez como tragedia y la segunda como comedia. Qué bueno que ponga como ejemplo su facultad, porque mientras en la Universidad Nacional Autónoma de México los estudiantes se dedican a cerrar calles y a seguir discutiendo los clásicos, hay un grupo de tecnócratas del ITAM que son los que están decidiendo y llevando las riendas de este país. Eso es lo que necesitamos darnos cuenta, que la gente que hoy toma las decisiones en las potencias mundiales ya no es gente que gana concursos de oratoria ni que pierde largas horas estudiando qué hubiera pasado si Marx siguiera vivo. Ya no es gente que sigue defendiendo el zapatismo mientras fuera la solución a nuestros problemas. Es gente que hoy en día piensa en cómo podemos equilibrar los derechos de los usos y costumbres de los pueblos indígenas frente a la modernidad, frente a los derechos universales, frente a la libertad del individuo. Algo que desde luego el subcomandante Marcos no entiende, porque él sigue pensando en dictaduras, puesto que en muy poco tiempo apenas dejó el largo periodo de gobierno al frente del EZLN. Eso es lo que no entienden las personas que pierden el tiempo hablando de filosofía y que pasan las horas discutiendo qué hubiera pasado si Hegel seguiría vivo. Mientras esas personas siguen recluidas en las universidades públicas, hay otros tecnócratas que aprenden métodos cuantitativos, metodología, ciencia y tecnología, utilizar herramientas de la información. Y esos jóvenes de esas universidades que entienden la dinámica del mundo contemporáneo, cómo funciona la sociedad del conocimiento, es la gente que está tomando las decisiones en el país y es la gente que decide lo que pasa contigo y con el mundo entero. Un aplauso para... Este es el cierre. Un minuto igual para los dos. Y cerramos este debate. ¿Sabe cuál es? Ya fueron tres. Creo que cuatro, porque ahorita hemos un minuto y medio. Ya se acabó. Es que todos han sido un minuto y medio. Ya fueron tres. Todos han sido un minuto y medio. Conclusión. ¿Sabe, compañero, cuál es la importancia de aprender historia y filosofía? Que si usted la aprendiera, se daría cuenta que sus argumentos son argumentos del pasado.
Son argumentos que se planteaba lo mismo el grupo de científicos de Porfirio Díaz, de eliminar las humanidades y quedarnos con un positivismo barato. Tecnócrata, ahora lo llama usted, se aprendiera del pasado, se daría cuenta que es exactamente el mismo discurso. Y un mismo discurso también que reivindicó el Ateneo de la Juventud, que regresó a las humanidades, la historia, el valor de la filosofía, dentro de una dictadura que lo único que le importaba era orden y progreso. Me parece que ese es el gran problema que hoy tenemos en día, porque mientras su gobierno tecnócrata solamente se basa precisamente en eso, en la capacidad de producir más, al mismo tiempo emplea figuras históricas. ¿Por qué es que Peña Nieto tiene tanto interés en legitimar la reforma energética a través de la figura de Lázaro Cárdenas? Porque existen símbolos detrás del poder, porque existen mensajes en el cual los mexicanos nos identificamos en un pasado en común y que si no somos capaces de aprender de ellos, repetimos los mismos ciclos de la historia a perpetuidad. Me parece que esa es la importancia de ir verdaderamente a los caracoles zapatistas y no solamente hablar de ellos con lo que nos dicen los medios de comunicación, pero sorpresa, si no sabemos de historia, nos dejamos envolver por un presente de inmediatez, por un presente mediático, por un presente donde el gobierno, como fuera en la obra de George Orwell, nos va dictando qué es lo que fue el ayer. Si nosotros desconocemos la historia y la filosofía, desconocemos también que como seres humanos tenemos un pasado vital para comprender nuestro presente. A mí me parece, compañero, que mientras usted ha cubierto de ornamentación y de muchas lecturas su discurso, hay otras personas, como usted bien ha mencionado, como Enrique Peña Nieto, que se dedicaron a disciplinarse y a entender cómo funciona la política y la geopolítica, y así llegaron a tomar el poder. Hoy los grandes líderes de la humanidad ya no pierden tiempo pensando en qué hubiera